Suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Comencemos, maldita sea. ¿Cómo pudo descubrirlo? ¿Cómo logró Brandon descubrir la verdad? Mi matrimonio está prácticamente terminado, no tengo ninguna duda. Cuando entremos en esa sala del tribunal, Brandon se irá con la custodia principal de nuestros hijos, será visto como el padre responsable e íntegro, mientras que a mí seré pintada como imprudente, no apta. Esta ciudad prospera, gracias a su moralidad, su rígido sentido del bien y del mal. Me convertiré en el último ejemplo de lo que sucede cuando alguien se desvía. El perdón se ofrecerá en palabras, pero no en acciones. El sacerdote puede pronunciar las obviedades, pero sus ojos tendrán la misma condena silenciosa que una vez destruyó a Mary Hamed, y no duró mucho bajo el peso de todo eso, 3 meses. Eso es todo lo que hizo falta antes de que se derrumbara, exiliada por las mismas personas que decían ser misericordiosas. No importaba que buscara la absolución. Estaba marcada de esa ciudad, no tiene paciencia para mujeres como nosotras. El pensamiento me consumió tan completamente que casi no vi al niño cansarse. Chillé mientras pisaba los frenos y me detenía justo a tiempo para evitar atropellar a una niñita que perseguía su pelota en la calle. O podía tener más de 3 años, la misma edad que mi Paula. Su madre me fulminaba con la mirada desde la acera. La furia se le dibujaba en el rostro, como si fuera mi descuido y no su propia negligencia lo que había puesto a su hija en peligro. Mi pulso tronaba, obligué a mi respiración a disminuir y evalué mi entorno. Estaba a solo unos minutos de casa misma. Manos temblaban mientras avanzaba, pero no llegué muy lejos antes de tener que parar. No podía arriesgarme a cometer otro error. Pero la pregunta todavía me asombraba: ¿cómo se había enterado Brandon? No le habría resultado difícil sospechar de mí en el momento en que se enteró del asunto. Todo lo demás debió haber encajado en su lugar. Brandon no es un tonto despistado, es agudo y meticuloso, o no creería que fue una traición de una sola vez. Su mente inmediatamente comenzaría a tirar de los hilos de nuestra vida juntos, desenredando cada certeza, y la pregunta más condenatoria de todas eran nuestros hijos, incluso suyos. Pruebas de ADN, por supuesto que llegaría tan lejos, pero ¿cómo se enteró? Steven y yo habíamos sido cuidadosos. El pensamiento de él me hizo sacar mi teléfono y desplazarme hacia abajo hasta su nombre disfrazado de colega recientemente contratado. Una mentira envuelta en la verdad suficiente para mantener a raya las sospechas. Mi mensaje fue breve: ¿puedes hablar? Mientras esperaba una respuesta, la ropa interior se hundió más profundamente. ¿Por qué me había dejado enamorar de Steven? No, eso no era justo. Necesitaba ser honesto conmigo mismo. Esa primera vez no fue seducción, fue una circunstancia de agotamiento, demasiadas copas de champán en un viaje de negocios, un momento de debilidad. Si me hubiera detenido, entonces no habría sido más que un arrepentimiento privado, un secreto que llevaba, pero lo que nunca dejé que se filtrara en mi matrimonio. Pero no me había detenido. Estábamos intoxicados por el riesgo, adictos al secreto después de más de una década de rutina predecible. La emoción de algo prohibido había sido estimulante, el engaño, el peligro, todo había aumentado, el encanto. Pero esa ilusión se había hecho añicos. Brandon sabía dónde nos habíamos equivocado. Habíamos tomado todas las precauciones. Solo nos habíamos conocido fuera de la ciudad. Habíamos reservado habitaciones separadas. Nunca habíamos dejado un rastro. Nunca nos habían visto juntos. Y aún así, mi secreto había salido a la superficie. Mi vida se estaba desmoronando, y ni siquiera sabía cómo había sucedido la expresión de Mary. No había revelado nada, lo que significaba que Brandon no se lo había dicho todavía, pero ¿lo haría? ¿Cuánta ira estaba conteniendo? No me había quedado lo suficiente para descubrirlo en el momento en que vi la verdad en sus ojos. Corrí mi teléfono, vibró, la respuesta de Steven apareció en la pantalla. Por favor, ruégale que no se lo diga a Mary. Cobarde, estaba desesperado por mantener su vida intacta, dispuesto a dejar que la mía ardiera en llamas. Si eso significaba ahorrarse a sí mismo, bastardo, egoísta. Si Brandon no se lo hubiera dicho todavía a Mary, tal vez lo haría. ¿Por qué debería ser la única en sufrir? Había mantenido mi matrimonio estable, nunca dejé que mi culpa tocara mi amor por mi esposo. Nunca traje nada de Steven a nuestro dormitorio. No es que hubiera nada que valiera la pena traer. La intimidad con Steven era inolvidable. Era más pequeño, menos hábil, poco inspirador, si not for the secrecy. It would never have happened more than once, but 6 times in 7 months. That was playing with fire, and we had been caught before. I could end it myself. None of it mattered now. Brandon trusted me so little that he was testing our children's DNA. The image haunted me the moment I walked in to see Brandon pressing a swab inside Jillian's mouth, the sterile kit lying open on the table. Peter, our eldest, was waiting his turn.
I didn't need an explanation. I had seen this play out in enough TV dramas to understand what I was witnessing. La rabia me inundó. ¿Cómo se atreve a cuestionar a nuestros hijos? ¿Pero estaba yo en posición de enojarme? La verdad me pesaba. Era una adúltera y necesitaba tiempo para descubrir cómo salvar lo que quedaba. Así que di media vuelta y huí. Brandon me había visto partir, su expresión inquietantemente controlada, pero yo lo había visto, el destello de certeza en sus ojos. Ese fue el momento en que lo supo con seguridad. Y ahora, sentado en mi auto, 20 minutos después, me encontré luchando por reconstruir lo que quedaba de mi vida. Brandon no haría una escena. Tenía demasiado orgullo para que el pueblo supiera que había sido traicionado. Pero si se acercaba el divorcio, tenía que convencerlo de que lo mantuviera en secreto. Una simple declaración, diferencias irreconciliables, me permitiría quedarme, me permitiría seguir siendo madre de mis hijos, me daría la oportunidad de reconstruir. O me estaba rindiendo demasiado fácilmente. ¿Qué pasaría si confesara y dejara todo al descubierto? Si le suplicara perdón, le explicara cómo había empezado y por qué había continuado, ¿aún podríamos tener futuro? Estaría dispuesto a luchar por nuestra familia, tal como lo estaba yo, pero no podría haber más mentiras. Un desliz y todo estaría perdido. Miré el reloj. Menos de 2 horas desde que mi vida se desmoronó. Mis dedos se cernieron sobre mi teléfono antes de escribir. Estoy de camino a casa para pedirte perdón por mi aventura con Steven. Por favor, no hagas nada precipitado. Arranqué el auto, preparándome para lo que vendría, pero mi pesadilla apenas comenzaba. En el momento en que entré en el camino de entrada, Brandon salió furioso. Su rostro era atronador. «Quédate aquí con los niños», ordenó, antes de alejarse a toda velocidad. Minutos después, estaba en la puerta de Steven. Cuando Steven la abrió, mi marido ya había dado un puñetazo. Un crack repugnante. La sangre brotó de la nariz de Steven. «Te acostaste con mi esposa», rugió la voz de Brandon por el vecindario. La esposa de Steven se quedó congelada, con el teléfono en la mano. Pero una vez que la verdad la golpeó, se olvidó de la policía. En cambio, se volvió contra Steven. Steven rogó por una ambulancia, pero cuando llegó a casa del hospital, su llave no funcionaba. Su esposa lo había dejado fuera y había reservado una consulta de divorcio. ¿Y yo? Brandon llegó a casa con los nudillos magullados y me dijo que me fuera. Hice la maleta y me fui a un motel. A la mañana siguiente, me senté en la sala de desayunos, mirando a Steven al otro lado de la habitación, vendado, patético. Al mediodía llegó el golpe final. Nos llamaron a la oficina del director de operaciones. Despedido en el acto, no hubo escapatoria. Mi vida se había desmoronado por completo. Nunca intentó justificarlo con ningún razonamiento ético. Nuestros acuerdos fueron explícitos. No había ningún requisito para que ella mantuviera gente como nosotros empleado. Duro, pero simple. Comprendí mi destino en el momento en que llamé a todos los abogados de divorcios de la ciudad y me encontré con un silencio absoluto. Nadie devolvió mis llamadas. Cuando pasé por el restaurante local para cenar, la camarera actuó como si yo fuera invisible. El último clavo en el ataúd llegó cuando vi a Steven. Sus amigos, sus colegas e incluso su propia familia ya habían comenzado a tratarlo como si padeciera algún tipo de enfermedad. Al cabo de 2 días, el gerente del motel nos informó convenientemente que el lugar estaba repentinamente lleno, como si eso fuera creíble. Sin ninguna opción real, Steven y yo aceptamos la realidad. Empacamos y nos fuimos, sin querer convertirnos en fantasmas sociales como lo había hecho Mary Hammond el año pasado cuando su aventura se hizo pública. Condujimos 300 kilómetros con la esperanza de empezar de nuevo. No duró. Sé que suena obvio, pero cuando una relación se basa en la traición, la confianza es una fantasía. Fui ingenuo. No me había dado cuenta de lo importante que era la confianza hasta que una noche, mientras Steven estaba en la ducha, sentí la abrumadora tentación de revisar su teléfono. Fue entonces cuando me di cuenta, esto estaba condenado al fracaso. Cuando finalmente encontré el coraje para preguntarle a Brandon si podía ver a los niños los fines de semana, ya era demasiado tarde, habían seguido adelante. Brandon, siempre atractivo, no tuvo problemas para captar la atención de las mujeres solteras del pueblo. Cuando recogí lo que había tirado, los tacones altos de otra persona ya estaban debajo de su cama. Mis hijos tenían una nueva hermanastra. Ahora llamaban mamá a otra mujer, sin posibilidad de formar otra familia.
Lo único que queda es la cruda y fría comprensión de un futuro solitario que se extiende ante mí. Brandon, me quedo despierto mirando el reloj. 11:05 p.m. La respiración constante de Ruth a mi lado es un silencioso recordatorio de la sesión de 2 horas que tuvimos antes. Maldita sea, acostarse con alguien nuevo después de una década de rutina era irreal. Increíblemente bueno. Superamos límites que ni siquiera sabía que existían y me perdí al menos 3 veces. Ruth, aún más. La vida es buena, casi surrealista. La traición de mi esposa debería haberme destrozado, pero antes de que tuviera tiempo de llorar adecuadamente, fui arrastrado a los brazos de alguien más joven, más hermoso e infinitamente más aventurero, algo de lo que mis músculos doloridos pueden atestiguar. Sin embargo, no importa cuántas veces reviva ese último día, todavía no puedo encontrarle sentido. Tal vez si lo repaso una vez más, la respuesta finalmente saldrá a la luz. ¿Cómo ha ocurrido? De nuevo. Lucy irrumpió en la casa, luego giró sobre sus talones y se fue sin decir una palabra. Escuché su motor rugir y luego desapareció. Tenía cosas que terminar. Cuando la llamé, la línea estaba ocupada. Cuando ella todavía no había regresado, preparé a los niños para ir a dormir. Se durmieron fácilmente. Extrañar a su madre por la noche no era nada nuevo. Entré en la cocina y cogí mi teléfono para llamarla de nuevo, cuando sonó el teléfono fijo. Un número desconocido iluminó la pantalla. Recogí. Brandon Gallagher habla. Oye, Brandon, soy Steven. Esteban. Por supuesto que lo conocía. Llevaba un tiempo trabajando con Lucy, lo había visto en eventos de la empresa, incluso asistí a la inauguración de su casa. Su esposa, Becca, algo así, era atractiva en forma, un poco más joven que Lucy y yo. Steven, sin embargo, siempre parecía arrogante y engreído. Un tipo que pensaba que era mucho más importante de lo que realmente era. La última persona de la que quería saber nada después de un largo día. ¿Qué quieres, Steven?, pregunté, ya irritada. ¿Qué hará falta? No tenía idea de lo que quería decir. El silencio se extendió entre nosotros, mientras esperaba que aclarara. Si mi esposa descubre que me he acostado con Lucy durante los últimos 6 meses, me destruirá. Perderé a mis hijos, así que voy a ser directo. ¿Qué se necesita para mantener esto entre nosotros? Debo haber dejado caer el teléfono. No recuerdo que mis rodillas golpearan el suelo, pero de repente estaba allí. Sus palabras me golpearon como una bola de demolición. Mi esposa, mi Lucía, engañándome de la peor manera posible. Había estado completamente ciego. Pero la desesperación de Steven me dijo todo lo que necesitaba saber. Entonces los recuerdos volvieron a inundarlo. Lucy había estado distante durante los últimos 6 meses. No lo suficiente como para sospechar nada del todo, pero algo había sido diferente. Mi negación no duró mucho, tal vez 30 minutos. Entonces la ira se apoderó de él. Una furia tan intensa que atenuó el dolor por un momento. Me detuve para no golpear a Lucy. Lanzarle puñetazos me habría llevado a prisión. Pero Steven era presa fácil. Tan pronto como Lucy regresó, conduje directamente a su casa y lo golpeé con todo lo que tenía. Todavía recuerdo la sensación de su nariz crujiendo bajo mi puño. La confesión de Steven no significó nada para mí, pero sí todo para su esposa. Después de eso, me fui a casa y tranquilamente le dije a Lucy que se fuera. Ahora, con los suaves ronquidos de Ruth llenando la habitación, me doy cuenta de que no estoy más cerca de encontrarle sentido a esa noche que las 100 veces que la he repetido. ¿Por qué Steven me confesó cuando yo no tenía sospechas? ¿Por qué Lucy volvió a casa y volvió a desaparecer? Repaso los detalles una vez más. La cena había sido normal. Los niños y yo comimos, charlamos, seguimos nuestra rutina. Entonces Gillian mencionó un punto dolorido en su boca. Cogí una linterna, revisé su labio inferior y vi una pequeña úlcera. Fui al gabinete, saqué un poco de crema Banga, desenvolví un hisopo de algodón y lo apliqué en la llaga. Completamente sin relación. Maldita sea, quizás nunca lo entenderé. Colocándome de costado, deslizo un brazo debajo de la cabeza de Ruth, acercándola y dándole un beso en la nuca. Ella murmura adormilada, hundiéndose en mí. Olvídate del misterio, la vida es buena, amigo mío. Y este es el final de la historia. Si te gustó esta historia, pon tu me gusta real y suscríbete al canal. Que la fuerza os acompañe, mientras esperaba que aclarara. Si mi esposa descubre que me he acostado con Lucy durante los últimos 6 meses, me destruirá. Perderé a mis hijos. Así que voy a ser directo. ¿Qué se necesita para mantener esto entre nosotros?
Debo haber dejado caer el teléfono. No recuerdo que mis rodillas golpearan el suelo, pero de repente estaba allí. Sus palabras me golpearon como una bola de demolición. Mi esposa, mi Lucía, engañándome de la peor manera posible. Había estado completamente ciego. Pero la desesperación de Steven me dijo todo lo que necesitaba saber. Entonces los recuerdos volvieron a inundarlo. Lucy había estado distante, en una conversación que me dejó leer durante su pausa para el almuerzo. Su compañera de trabajo, la llamaré Mary, se acerca a él y le pregunta si usa Reddit y cuál es su nombre de usuario. Él lo confirma, y luego Mary le dice que ella es la usuaria con la que ha estado hablando. Empiezan a hablar cada vez más en la vida real como amigos y finalmente empiezan a hablar a través de Instagram. También me mostró estas conversaciones. Las conversaciones fueron en su mayoría memes y bromas, con coqueteos ocasionales y menciones de problemas. En un momento ella dice, «Es una lástima que no estés soltera». Fue entonces cuando decidió exigir el matrimonio abierto, porque María claramente estaba interesada en él y en los mismos problemas, y podía satisfacerlos sexualmente, ya que yo no podía. De todos modos, así es como básicamente lo dijo. A decir verdad, tuvimos algunas dificultades en la cama antes de que se mencionara el matrimonio abierto. Soy muy vainilla, y él descubrió sus problemas después de casarnos. Los probé todos por él, pero no me meto en eso y no le gustó verme luchar. Entonces no volvió a intentar traerlos al dormitorio, después de que era obvio que no me gustaba. Teníamos problemas de compatibilidad sexual. Quizás estábamos condenados al fracaso, incluso sin el ultimátum de matrimonio abierto. Nuestras familias, aparte de mi hermana, se sorprendieron cuando les dijimos que nos íbamos a divorciar. Siempre pensaron que éramos muy felices y enamorados. Mi mamá me culpa, lo cual esperaba, pero todavía me duele. No saben nada del matrimonio abierto, y Leo y yo planeamos que siguiera así. Creo que le da vergüenza decírselo. Yo también lo soy, si soy honesto. Realmente pensé que Leo era el amor de mi vida. Fue mi primero en casi todo. Dije que estuvimos juntos durante 7 años, pero éramos amigos desde la universidad. Lo conozco desde hace casi 12 años y pronto estaremos a punto de convertirnos en extraños. Todavía lamento mi matrimonio, aunque Katie y Jesse siguen diciéndome que esto es lo mejor. Ambos están definitivamente emocionados, no lo ocultan, pero también saben que ha sido un momento extraño para mí. Simplemente no sé cómo sentirme. Pensé que me sentiría libre, aliviada, desconsolada o algo así, pero me siento raro, como si hubiera perdido parte de mí y no sé cómo recuperarla. Todavía vivo con Katie, pero me mudaré pronto. Encontré un apartamento de una habitación cerca de Jesse, así que no estaré completamente sola. Mark se ofreció a dejarme mudarme con él, pero lo rechacé. Honestamente, estamos en espera. Él sabe que me está costando procesar mis sentimientos sobre mi esposo y el fin de mi matrimonio. Creo que quiere que seamos oficiales, pero no lo sé. Realmente me gusta Mark y no quiero perderlo, pero siento que primero necesito descubrirme a mí mismo. En cuanto a Steven, terminamos nuestra relación a principios de agosto. Recibió una oferta de trabajo en otro estado y la aceptó. Aunque fue casual, lloré un poco. Steven es un mentiroso más grande del mundo y no te molestaste en verificar todo lo que te dijo que solo quería dormir contigo. Estúpida. En eso me levanté y salí dejándola allí tirada en todo su esplendor, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Le di tiempo para pensar en la posición en la que estaba. Cuando devolví, las primeras palabras que salieron de mi boca fueron: «Sabes que la boda se canceló, no sé si puedo casarme contigo después de lo que vi anoche». Lo que me dijo después fue más agua: «Tus lágrimas no te ayudarán, será mejor que las detengas ahora». Cuando estaba seca miré a mi alrededor, encontré su bolso, su teléfono celular y dije que debería decirle a su madre que viniera a buscarla. Marqué el número y sostuve el teléfono en su oído. Sollozó un poco y pude escuchar a su madre preguntando si estaba bien. Entonces, María habló suavemente: «Mamá, yo necesito que vengas a buscarme. No me siento bien. ¿Ese hombre te hizo daño? Si es así, se arrepentirá durante mucho tiempo». «No, mamá, lo lastimé. Lo lastimé muy gravemente». Cerré mi teléfono y lo arrojé junto a su bolso. Luego me di la vuelta y salí. «No puedes dejarme así. No debería tener que verme así. Tienes que devolver todas mis cosas. No me importa dónde vivas. Si mis cosas no se devuelven al final del día, mañana llamaré a la policía y presentaré un informe de robo». Continué mientras sollozaba cuando Dot entró en la casa. Lo primero que vio fue la presentación de diapositivas de la computadora de su hija. Había una nota pegada a la mesa que decía:
La encontré así, no la encontré. Regresé del restaurante y compré algunas cosas que necesitaba para sobrevivir por un día o dos. Había una gran bolsa de basura afuera. Miré adentro, estaba toda sucia. Ropa de cama. Puse la bolsa en el casillero que tenía en mi garaje. Las camas estaban hechas con sábanas nuevas y la casa olía mucho mejor. Encontré una nota de Dot frente a la presentación de diapositivas que aún se estaba ejecutando, por favor. Llámame. No me molesté al día siguiente cuando me desperté. Olí café recién hecho, salchichas y huevos cocinándose. Me puse la bata y fui a explorar, echando un vistazo al baño en el camino. No me sorprendió ver a Dot en mi cocina. Entré y me senté. No se dio la vuelta, solo habló. Marie ha hecho algunas cosas muy estúpidas en su vida, pero esto está lejos de ser lo peor de ellas. La última palabra la escupió Venom. Ella todavía te ama. Espero que sepas que yo también la amo, pero después de los últimos 2 días, no creo que pueda confiar en ella lo suficiente como para vivir con ella. Todo lo que quiero es mi dignidad y mis cosas de vuelta y dejarla vivir con ese idiota. No me importa, dile que no me llame ni venga. No quiero verla ni saber de ella hasta que me dé cuenta de lo que ha hecho. Probablemente no querré saber de ella, incluso entonces. Necesita llamar a todos delante de los que me avergonzó y decirles la verdad ahora mismo. Soy un paria en esta ciudad. Si tenemos alguna oportunidad, necesita deshacer.